estamos de vuelta a la emisión de 1 a 3 en La Octava Noticias. Hoy es 5 de mayo, vamos a platicar sobre la batalla de Puebla, pero también sobre muchos otros asuntos con el historiador, escritor, investigador, catedrático y muy querido amigo Alejandro Rosas, a quien le damos la bienvenida ya. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luisa? Qué gusto saludarte. Pues mira, hoy más que nunca le estamos haciendo honor al título de tus dos libros, México Bizarro. Han pasado unas cosas que no nos hubiéramos imaginado. Absolutamente. Yo creo que ya el hecho de estar encerrados, lo cual no había ocurrido en México de nunca, así, tanto tiempo, la mayor parte de la población, porque, por ejemplo, en otras pandemias como la de 1918 o las epidemias de cólera morbus del siglo XIX, lo que hacían era retirar a los enfermos, pero la gente no se encerraba en sus casas, al contrario, lo que querían era evitar el contagio. Así que esto sí es una situación totalmente bizarra, inédita. Es bizarro que de pronto junto a la pandemia tengamos noticias como que la NASA aceptó que los dos videos si son objetos voladores no identificados, o que en Chiapas se haya denunciado la aparición de un hombre lobo en las últimas semanas, o que haya conchas con la forma del coronavirus o piñatas del doctor Gatell. Es decir, sí tenemos para rato, sí ha sido una etapa muy, muy bizarra. Bueno, me da gusto que por lo menos ya estés recopilando material para la edición número 3, pero justo quería preguntarte sobre algunos asuntos particulares, porque pues algunas medidas que se han tomado también son inéditas. Por ejemplo, el uso de los pinos, y es que este espacio es sumamente emblemático. Ayer bromeaban algunos colegas de La Octava diciendo que las médicas y los médicos van a ser algunos de los habitantes más honrados que ha tenido este espacio, ¿no? Entonces, preguntarte un poco por la historia de los pinos y si alguna vez había sucedido algo como esto, que de casa presidencial a complejo cultural a hospedaje para personal médico. No, para nada. O sea, nada más para recordar, los pinos comienzan a utilizarse más o menos en 1934. La presidencia adquiere lo que era el famoso rancho La Hormiga y ahí se le llama Los Pinos. Dicen que creo que está muy comprobado que porque así se llamó la huerta donde Lázaro Cárdenas se enamoró, le declaró su amor a su esposa Amalia Solórzano. Entonces, por eso se llamaba Los Pinos. Ahí solo vivieron los presidentes desde 1934 y hasta Enrique Peña Nieto. Quizá en algún momento dado pasaron la noche algunos diplomáticos, algunos jefes de Estado, y me parece que también alguna noche los famosos niños de Morelia, estos niños españoles que vinieron durante la guerra civil allá en España entre 1936 y 1939, pero realmente era una residencia oficial que cada presidente la acomodó a su gusto. Es decir, Miguel Alemán le pone la famosa residencia Miguel Alemán, que seguramente la gente que ya ha ido ahí la ha visto, que es la más grande, es la principal. Por ejemplo, Fox la convirtió, esa residencia grande la convirtió en oficinas para despachar desde ahí. Y acuérdense que con Fox se hicieron las famosas cabañitas donde vivían. Por ahí se decía que había en Los Pinos, en la época de Díaz Ordaz, un pequeño pues, pista para correr a los go-karts, porque eran muy dados los hijos de Díaz Ordaz, pero realmente siempre sí funcionó como residencia oficial. Yo personalmente soy de los que me opuse a que se abriera como centro cultural, porque creo que si algo tiene la ciudad es muchos centros culturales. A mí me parecía que por seguridad del presidente, porque también luego es muy bueno para recibir a visitas oficiales del extranjero, embajadas y demás, se podía hacer. Entonces, yo creo que todo eso nos permitía, era un lugar seguro, vamos. Es la primera vez que se abre a la sociedad como está abierto hoy en día como centro cultural, aunque Fox sí te permitía, si tú hablabas, hubo un eslogan por ahí que la casa de todos los mexicanos era el eslogan de la época de Fox y se podía visitar, pero evidentemente hoy que ya no vive nadie ahí, pues sí, ya hay gente que va, no sé, niñas que van a tomarse sus fotos de 15 años o de boda, y esto sí, de lo que sucedió desde ayer, que va a ser el alojamiento de médicos y enfermeras, sí es totalmente también para la historia, es algo completamente nuevo. Pues tendremos varias crónicas de lo que suceda con estos nuevos y nuevas inquilinas. Te quiero preguntar sobre otro tema, salvo que tengas más historias de Los Pinos, que ya sabes que yo siempre encantada, mientras no me rompas el corazón desmitificando grandes romances, porque las consultas populares también es un tema que ahora está en el centro de la discusión. El presidente Andrés Manuel López Obrador decía en la mañana
que no va a comenzar una investigación en contra de algunos expresidentes, salvo que el pueblo lo requiera vía una consulta. ¿Cómo han funcionado estas consultas? ¿Cómo han evolucionado? Y también los juicios a expresidentes. ¿Hemos tenido ya anteriormente o alguna vez ha sido juzgado un alto mando aquí en nuestro país? No, fíjate que no, al menos en el siglo XX no recuerdo en ningún momento. En el siglo XX es un hecho que no. Y acuérdate que mucho tiempo se habló de la famosa ley no escrita, que decía que ningún presidente podía ni debía tocar a el expresidente, es decir, al presidente saliente. Entonces parece que la regla se cumple, porque aquí no necesitarías tú tener un plebiscito o una consulta a mano alzada o una consulta como quieras. Finalmente, si hay delitos que perseguir, se aplica la ley, punto. Entonces, creo que sigue prevaleciendo esa ley no escrita de que al expresidente no se le toca, porque si hubiera elementos, tantos elementos como se dice que tiene Felipe Calderón ahora, o Peña Nieto, que desde luego también hay grandes sospechas por todo lo que fue el sexenio de corrupción, yo creo que no tendrían ningún problema en iniciar investigaciones e ir tras ellos si hay delito que perseguir, porque es decir, tanto se ha manipulado, por ejemplo, la cuestión de las responsabilidades de Calderón, que habría que ver. Yo no creo que, por ejemplo, pueda perseguírsele por genocidio. El genocidio yo creo que ya se manoseó tanto la palabra y el término que no viene al caso, a pesar de la gran cantidad de muertos que provocó la guerra contra el narcotráfico, muy mal planeada, muy mal llevada, pero desde luego no se le podría juzgar por eso. No hay un delito de el presidente se equivocó en una decisión. Por eso también es muy delicado. Yo creo que la ley es muy clara y objetiva. Delitos que perseguir, fraude, peculado, tráfico de influencias, asociación delictuosa, sí la hay. Ahora, en el siglo XX nadie, ningún presidente persiguió a nadie desde que, digamos, triunfa la revolución y la revolución se hace partido con lo que sería el PRI. Desde 1929 todos se fueron. Incluso, por ejemplo, todo el mundo sabía del grado de corrupción que había alcanzado Miguel Alemán, tanto así que le llamaban el ratón Miguelito, que benefició a amigos, se benefició a sí mismo. O sea, realmente hubo mucha corrupción. De esa época es cuando se acuña la frase de, bueno, que roben, pero que dejen obra. Y el siguiente, que era muy austero y muy honrado y honesto, que fue Ruiz Cortines, no se atrevió a tocar a Alemán, salvo en su discurso presidencial diciendo que ya había terminado la época del despilfarro cuando toma posesión, pero nunca nadie ha perseguido aquí a ningún presidente, nadie ha tocado. Ha habido chivos expiatorios, por ejemplo, cuando sale López Portillo, el gran chivo expiatorio para Miguel de la Madrid como presidente fue Díaz Serrano, Jorge Díaz Serrano, que había sido director de Pemex, pues fue a la cárcel. Y así hemos visto casos, por ejemplo, Zedillo persiguiendo a Raúl Salinas, que era, desde luego, era un pájaro de cuentas, tenía muchos elementos. A la mera hora creo que no armaron bien el caso y hoy ya lo vemos en la calle, pero tanto así que Salinas creyó que era un ataque prácticamente contra él siendo expresidente e hizo aquella famosísima y bizarrísima huelga de hambre en Monterrey, un expresidente del poder que tuvo Salinas haciendo una huelga de hambre. Fuera de eso no hubo casos en el siglo XX, y ahorita me acuerdo quizá de dos. Uno fue a Vicente Guerrero, pero te estoy hablando de 1829-30, cuando el Congreso declaró incapacitado para gobernar a Vicente Guerrero y terminaron persiguiéndolo y lo terminaron fusilando por instrucciones del Congreso. Y el otro momento que ahorita me acuerdo muy bien es Juárez sí llevó a juicio a Antonio López de Santa Anna por todo lo que había hecho durante su gobierno, por haber tratado de coquetear con el imperio, por haber tratado de coquetear con los conservadores. Lo llevó a juicio y lo que no le gustó a Juárez es que los jueces dictaron sentencia y Juárez esperaba que lo ejecutaran. Y no, los jueces lo desterraron. Y entonces Juárez, un poquito enojado con los jueces, decidió que era necesario que fueran a aprender derecho 6 meses a San Juan de Ulúa. Ahí los envió Juárez a los jueces por no haber condenado a muerte al expresidente Santana. Pero en general, o sea, siendo muy claros y directos, en México la figura presidencial, una vez que deje el poder, la puedes criticar, la puedes vapulear, lo que sea, pero es prácticamente intocable, lo cual habla de que nuestro Estado de Derecho pues está muy magro, muy flaquito, pues prácticamente muriéndose de hambre.
Pues ya veremos si esta pandemia trae cosas inéditas en ese sentido también. Alejandro Rosas, muchísimas gracias por regalarnos un poquito de tu tiempo. Dejamos nada más la recomendación para el próximo 10 de mayo. Le regalamos un México bizarro con todas estas historias que ya nos compartías a las mamás. ¿Esto sí se está vendiendo con normalidad? Sí, se estaba vendiendo en redes sociales, perdón, no en redes sociales, yo lo vendo en redes sociales o lo anuncio más bien, pero no, se puede pedir a Gandhi o a cualquier librería, están los sistemas como Rappi o Corner Shop que también te llevan libros, o si no quieren ni siquiera moverse ni que ningún objeto raro llegue a sus casas por online, en Amazon, en Apple Books, realmente están en línea y también si quieren escucharme cantar la canción del Pandita del Amor que viene en México Bizarro 2, están los audiolibros de México Bizarro y México Bizarro 2, donde Julio Patán y yo nos vamos alternando las lecturas, pero yo sí canto, aunque Julio no. Yo soy testigo de eso. Vale la pena contextualizar lo que estamos viviendo. Te mando un fuerte abrazo, Alex. Muchísimas gracias. Un abrazo, Lisa. Muy gusto en saludarte y por favor quédense en casa.